El Messerschmitt Bf-109 no fue simplemente un caza más de la Segunda Guerra Mundial. Fue el símbolo del poderío aéreo alemán, el estandarte de la Luftwaffe y la máquina con la que Alemania alcanzó algunos de sus mayores triunfos. Y también sufrió pérdidas devastadoras. Desde su primer vuelo en 1935 hasta su último combate en 1945, el Bf-109 estuvo presente en todos los frentes donde Alemania desplegó sus alas, y en cada uno de ellos dejó una marca imborrable. Diseñado por Willy Messerschmitt y Robert Lusser en la Bayerische Flugzeugwerke, el Bf-109 fue concebido como un avión revolucionario para su época. Incorporaba un fuselaje aerodinámico, tren de aterrizaje retráctil y una cabina cerrada, elementos que, a mediados de los años 30, marcaban una diferencia significativa con respecto a muchos cazas contemporáneos que aún conservaban diseños más rudimentarios. Su motor, Daimler-Benz DB601, y posteriores versiones mejoradas permitían velocidades de más de 600 km por hora, una cifra impresionante para su debut. Pero su historia no es solo la de una máquina avanzada, es también la historia de los hombres que la pilotaron, muchos de los cuales pagaron un precio altísimo. La vida de un piloto de Bf-109 era intensa, peligrosa y a menudo muy breve. Los entrenamientos eran exigentes y, con el avance de la guerra, cada vez más abreviados para suplir las enormes bajas. En 1939, un piloto de caza alemán podía recibir entre 200 y 250 horas de instrucción antes de ser enviado al frente. Sin embargo, hacia 1944 esa cifra se redujo drásticamente a apenas 110 o incluso 80 horas en algunos casos. Esta reducción no solo afectaba a su destreza, sino que los dejaba con menos preparación para enfrentar a adversarios cada vez más experimentados. Los pilotos veteranos solían decir que el Bf-109 era un arma letal tanto para el enemigo como para quien lo manejaba. Su tren de aterrizaje, estrecho y montado en el fuselaje, era propenso a provocar accidentes durante despegues y aterrizajes, especialmente en pistas improvisadas o dañadas. Más de un piloto murió sin siquiera entrar en combate, víctima de una mala maniobra en tierra o de un fallo mecánico en momentos críticos. En combate, sin embargo, el Bf-109 brillaba. Durante la Guerra Civil Española, donde debutó como parte de la Legión Cóndor, demostró su superioridad frente a muchos cazas republicanos, acumulando victorias que fortalecieron la confianza de la Luftwaffe. Esta experiencia fue un laboratorio de pruebas para tácticas y mejoras técnicas que luego serían decisivas en las primeras campañas de la Segunda Guerra Mundial. En la invasión de Polonia y la campaña de Francia, el Bf-109 dominó el cielo. Su velocidad, capacidad de ascenso y armamento, que en las primeras versiones incluía ametralladoras MG-17 y más tarde cañones MG-151 o incluso MK-108 de 20 milímetros, lo convirtieron en un rival formidable. Pero este dominio inicial ocultaba un problema que con el tiempo sería fatal: el desgaste de las tripulaciones. La batalla de Inglaterra fue un punto de inflexión. Los Bf-109 tenían la difícil tarea de escoltar a los bombarderos alemanes sobre territorio británico. El alcance limitado de su depósito de combustible les permitía apenas unos minutos de combate antes de tener que regresar. Los pilotos debían vigilar el reloj tanto como al enemigo, sabiendo que un retraso en la retirada podía significar quedarse sin combustible sobre el Canal de la Mancha. Muchos no regresaron. A pesar de estas limitaciones, hubo pilotos que alcanzaron cifras de victorias impresionantes. Ases como Erich Hartmann, con más de 350 derribos confirmados, o Gerhard Barkhorn, con más de 300, hicieron del Bf-109 una leyenda. Sin embargo, estas cifras excepcionales también enmascaraban una realidad mucho más dura. La gran mayoría de los pilotos no vivían lo suficiente para acercarse siquiera a esas marcas. Las estadísticas muestran que las bajas en las unidades de caza alemanas podían superar el 50% en campañas especialmente intensas. La vida diaria de un piloto de Bf-109 en el frente oriental, por ejemplo, estaba marcada por condiciones extremas.
En invierno, las temperaturas podían congelar el combustible y los lubricantes, obligando a encender fogatas bajo el motor antes de cada misión. En verano, el polvo y el barro eran enemigos constantes que afectaban el rendimiento de la aeronave. Las misiones podían incluir desde escoltar bombarderos hasta realizar ataques a baja altura contra columnas enemigas, donde el fuego antiaéreo ligero era una amenaza mortal. El peligro no se limitaba al combate. El propio diseño del Bf-109, optimizado para rendimiento, sacrificaba aspectos como la comodidad y la seguridad del piloto. La cabina era estrecha y en caso de impacto, escapar podía ser difícil. Muchos pilotos murieron atrapados cuando el avión se incendió o se estrelló. El sistema de oxígeno, vital para combates a gran altitud, podía fallar en misiones prolongadas, provocando mareos o pérdida de consciencia. Para los recién llegados, adaptarse al Bf-109 era un desafío enorme. La aeronave respondía con brusquedad y exigía manos firmes y decisiones rápidas. Los instructores advertían que no perdonaba errores. Un mal cálculo en velocidad de aproximación al aterrizar podía acabar con el tren de aterrizaje colapsado y el avión volcado sobre su morro. A pesar de todos estos riesgos, la moral en muchas unidades se mantenía alta, especialmente entre los pilotos que acumulaban victorias y prestigio. La Luftwaffe fomentaba una cultura de competitividad, donde las marcas de derribos en el fuselaje y las condecoraciones servían como motivación, pero también añadían presión. Los pilotos sabían que las expectativas eran elevadas y que cada vuelo podía ser su último. Mientras la guerra avanzaba, el Bf-109 fue evolucionando. Se introdujeron variantes con motores más potentes, como el DB605, y se mejoró el armamento. Algunas versiones incluso incorporaron blindaje adicional para el piloto y depósitos de combustible autosellantes, intentando aumentar la supervivencia en combate. Pero estas mejoras no podían compensar el creciente número de adversarios ni la superioridad numérica y tecnológica de los aliados. En el Mediterráneo, el Bf-109 se enfrentó a cazas como el Spitfire y el P-40, mientras cubría operaciones en el norte de África. En estos escenarios, la capacidad del avión para operar en pistas rudimentarias fue una ventaja, pero el calor extremo ponía a prueba tanto a las máquinas como a los hombres. Los aterrizajes en pistas de arena eran especialmente peligrosos. El polvo levantado podía cegar momentáneamente al piloto y provocar accidentes. En todos estos frentes, la vida del piloto de Bf-109 era un equilibrio constante entre la gloria y la muerte. Las jornadas comenzaban con un parte meteorológico y de inteligencia, seguido por la preparación minuciosa del avión y del equipo personal. Cada misión se volaba con la conciencia de que un error, una ráfaga bien colocada del enemigo o una simple avería podían ser fatales. La historia de estos hombres y sus máquinas es un recordatorio de que la guerra aérea de la Segunda Guerra Mundial no fue solo una cuestión de tecnología, sino también de resistencia humana y del precio que se paga por cada minuto en el cielo. En el frente oriental, donde el cielo estaba plagado de aviones soviéticos y las batallas se desarrollaban sobre miles de kilómetros de estepas, el Bf-109 se convirtió en la principal herramienta de la Luftwaffe para intentar frenar la marea roja. Las distancias eran enormes, las condiciones climáticas extremas y los combates podían variar desde enfrentamientos a gran altitud contra bombarderos hasta combates cerrados a baja altura contra cazas ágiles como el Yak-1 o el La-5. La ventaja principal del Bf-109 en este escenario era su excelente relación de potencia y peso. Con un motor Daimler-Benz DBB605 bien afinado, podía ascender más rápido que la mayoría de sus adversarios y atacar desde posiciones ventajosas. La táctica alemana de la Boom and Zoom, basada en ataques en picado seguidos de una rápida retirada hacia arriba para recuperar altura, encontraba en el Bf-109 su plataforma ideal. Sin embargo, esa misma estrategia requería precisión y disciplina. Un piloto inexperto que se dejara tentar por seguir a un enemigo en un giro cerrado se encontraba rápidamente en desventaja. El Bf-109 no era un caza diseñado para giros prolongados. Su fuerza estaba en el ataque veloz y en el uso de la energía acumulada en el descenso. La presión sobre los pilotos era inmensa. En el frente oriental, era común que un aviador realizara 3 o incluso 4 misiones en un solo día. Cada una de ellas significaba horas de tensión, vigilancia constante y riesgo real de no regresar. El combustible y la munición debían usarse con cuidado. No había espacio para despilfarros. El invierno añadía un enemigo más. El hielo en las alas o en los sistemas de control podía inutilizar un avión en minutos.
Los mecánicos trabajaban de noche para mantener las aeronaves listas, pero el frío extremo afectaba todo: la viscosidad del aceite, la presión de combustible, la resistencia del metal. En ocasiones los motores debían mantenerse encendidos durante horas antes de despegar para evitar que se congelaran. El piloto, mientras tanto, debía soportar temperaturas bajo cero en cabinas poco aisladas, dependiendo de trajes térmicos y calefacciones improvisadas que no siempre funcionaban. En el frente occidental, la situación era distinta, pero no menos peligrosa. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra, la Luftwaffe se enfrentó a oleadas de bombarderos pesados como el B-17 Flying Fortress y el B-24 Liberator, escoltados por cazas de largo alcance como el P-47 Thunderbolt, y más tarde el temido P-51 Mustang. El Bf-109 debía abrirse paso entre los escoltas para alcanzar a los bombarderos, que volaban en formaciones defensivas densas y cargadas de armamento defensivo. Atacar a un B-17 no era tarea sencilla. Los artilleros de cola, de torreta y de morro podían cubrir todos los ángulos, y el piloto atacante debía acercarse lo suficiente para que sus cañones de 20 o 30 milímetros fueran efectivos. Esto implicaba entrar en un fuego cruzado mortal, donde incluso un impacto en el radiador del motor podía obligar a un aterrizaje de emergencia. Las bajas eran altísimas. Muchos pilotos no sobrevivían sus primeras misiones contra formaciones de bombarderos. Los veteranos aprendían a atacar en grupo, sincronizando pasadas rápidas y retiradas coordinadas. Pero aún así, cada ataque era una apuesta de vida o muerte. El agotamiento psicológico era un factor decisivo. Dormir pocas horas, volar en condiciones de estrés extremo y ver caer a compañeros día tras día minaba la moral. A pesar de ello, la Luftwaffe mantenía un sistema de contabilización de victorias que servía tanto para motivar como para presionar. Los ases más reconocidos se convertían en símbolos propagandísticos, y sus hazañas eran publicadas para inspirar a la población y a las nuevas generaciones de pilotos. El entrenamiento apresurado de finales de guerra significaba que muchos recién llegados al frente no sobrevivían más de 10 misiones. La curva de aprendizaje en combate real era brutalmente corta. Un novato podía caer en su primer encuentro con el enemigo, víctima de una emboscada o de un error básico como perder la velocidad en un giro. A medida que la guerra avanzaba y la Luftwaffe perdía la superioridad aérea, el Bf-109 se adaptaba a nuevos roles. Además de caza, se le asignaban misiones de ataque a tierra, escolta de transportes, reconocimiento armado e incluso interceptación de aviones a reacción aliados como el Gloster Meteor. Estas misiones, sin embargo, exponían aún más a los pilotos a riesgos para los que el caza no había sido diseñado originalmente. En los últimos meses de la guerra, la situación se volvió desesperada. Los pilotos experimentados eran una minoría, y la mayoría de las unidades se componían de jóvenes con muy poca experiencia y oficiales veteranos, tratando de mantener la cohesión. El combustible era tan escaso que a veces se limitaban las horas de vuelo de entrenamiento a lo mínimo indispensable. En ese contexto, el Bf-109 seguía siendo una máquina formidable en manos expertas, pero cada vez menos pilotos podían explotarlo al máximo. En combate urbano, especialmente durante la defensa del Reich, los pilotos debían despegar desde pistas improvisadas cerca de ciudades bombardeadas. Esto significaba enfrentarse a columnas de humo, escombros en las pistas y constantes ataques aéreos mientras intentaban elevarse para interceptar al enemigo. El tiempo de reacción era mínimo. Desde la detección de una formación enemiga hasta el despegue podían pasar apenas minutos. Muchos pilotos describieron la experiencia de volar el Bf-109 como una mezcla de orgullo y terror. Orgullo por pilotar una de las máquinas más icónicas de la guerra, terror por la constante proximidad de la muerte. Sabían que cada despegue podía ser el último, y que incluso un aterrizaje exitoso no garantizaba que el avión estuviera listo para la siguiente misión. La vida útil de un piloto de caza en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los últimos años, podía medirse en semanas si no tenía experiencia previa. Y aún así, muchos continuaban volando hasta el final, conscientes de que su resistencia y habilidad eran todo lo que se interponía entre el enemigo y el cielo alemán. Suscríbete si te gusta el video para no perderte más historias sobre las máquinas, batallas y personas que marcaron el rumbo de la historia militar. En los últimos compases de la guerra, el Bf-109 se convirtió en un símbolo de resistencia para una Luftwaffe que luchaba contra una realidad imposible.
El Reich estaba rodeado por enemigos. Las fábricas eran bombardeadas regularmente y la producción de aviones se veía interrumpida por la falta de materiales y mano de obra cualificada. A pesar de ello, la maquinaria propagandística insistía en presentar al Bf-109 como un arma capaz de cambiar el rumbo del conflicto. El avión seguía evolucionando técnicamente. Aparecieron variantes como el Bf-109K, con motores más potentes y mejor armamento, incluyendo cañones de 30 milímetros capaces de derribar bombarderos con pocos impactos. Pero estas mejoras llegaban tarde y en cantidades insuficientes. La gran mayoría de los pilotos seguía volando versiones anteriores, muchas de ellas desgastadas por años de uso y con mantenimiento deficiente. El problema ya no era solo técnico, sino humano. La Luftwaffe había perdido a gran parte de sus ases y veteranos. Los nuevos pilotos, en su mayoría jóvenes reclutados apresuradamente, apenas contaban con entrenamiento básico. Algunos pasaban directamente de las aulas al frente con menos de 50 horas de vuelo real. Esta falta de experiencia resultaba letal frente a enemigos que acumulaban cientos de misiones y que ahora superaban en número y en tecnología a los cazas alemanes. El dominio aliado del aire era absoluto. Los bombarderos podían atacar objetivos estratégicos en pleno día, escoltados por cazas de largo alcance como el P-51 Mustang. Estos aviones no solo protegían a los bombarderos, sino que también realizaban misiones de barrido aéreo, buscando y destruyendo cualquier avión alemán que se atreviera a despegar. Para un piloto de Bf-109 en 1945, despegar ya era un riesgo enorme. Muchas veces eran atacados antes de alcanzar la altitud necesaria para maniobrar. Las tácticas defensivas cambiaron. Ahora, en lugar de grandes formaciones, los pilotos alemanes operaban en pequeños grupos, buscando sorprender al enemigo desde altitudes superiores o utilizando el terreno para ocultarse. Pero esta estrategia solo podía retrasar lo inevitable. Los cazas aliados eran más rápidos, maniobraban mejor a bajas velocidades y contaban con pilotos que ya conocían las debilidades del Bf-109. Las condiciones en tierra también se deterioraban rápidamente. Las bases aéreas eran objetivos prioritarios para la artillería y la aviación enemiga. Las pistas quedaban llenas de cráteres y las reparaciones improvisadas a menudo no soportaban el peso y la velocidad de un aterrizaje. Esto provocaba accidentes incluso después de misiones exitosas. Además, el combustible era tan escaso que en ocasiones se volaban misiones con depósitos apenas llenos, lo que limitaba el tiempo de combate y obligaba a tomar decisiones rápidas. En este contexto, las misiones suicidas se volvieron una realidad. Algunos pilotos eran asignados a ataques directos contra formaciones de bombarderos, con órdenes de acercarse lo máximo posible antes de disparar toda su munición. La posibilidad de regresar era mínima. Otros, especialmente en los últimos días de la guerra, participaron en operaciones como la Werwolf, donde los restos de la Luftwaffe intentaron hostigar al enemigo en un esfuerzo desesperado y sin esperanza de victoria. El frente oriental no ofrecía un panorama mejor. Allí, los pilotos del Bf-109 se enfrentaban a una fuerza soviética que había aprendido duramente cómo combatir a los cazas alemanes. Aviones como el Yak-3 y el La-7 eran rivales formidables y la superioridad numérica soviética aseguraba que cualquier encuentro aéreo se desarrollara en clara desventaja para los alemanes. La situación en tierra, con el avance implacable del Ejército Rojo, significaba que muchas veces las misiones se realizaban sobre territorio ya disputado, con el riesgo constante de quedarse sin un lugar seguro donde aterrizar. El desgaste emocional en estas condiciones era brutal. Los pilotos más veteranos, aquellos que habían sobrevivido a años de guerra, se enfrentaban a la amarga realidad de ver cómo sus escuadrones eran diezmados y sus bases capturadas. La moral se mantenía solo por la camaradería entre compañeros y por un sentido del deber que, para muchos, ya no estaba ligado a la victoria, sino a la simple supervivencia y la protección de sus compatriotas. Las cifras de pérdidas hablan por sí solas. Se estima que más de 20.000 pilotos de caza de la Luftwaffe murieron durante la Segunda Guerra Mundial, una proporción altísima en comparación con otras ramas militares. El Bf-109, como principal caza alemán, estuvo presente en la mayoría de esas misiones fatales. A pesar de sus virtudes técnicas, ninguna máquina podía compensar el colapso logístico, la falta de combustible, el desgaste de los veteranos y la abrumadora superioridad aliada.
Cuando la guerra llegó a su fin en mayo de 1945, muchos Bf-109 fueron destruidos por sus propias tripulaciones para evitar que cayeran en manos enemigas. Otros fueron capturados y estudiados por los aliados, que reconocieron en ellos un diseño avanzado y una plataforma de combate que, en manos adecuadas, había sido letal durante años. Algunos ejemplares incluso volaron bajo banderas extranjeras después de la guerra, sirviendo en fuerzas aéreas como las de España, Suiza o Finlandia. El legado del Bf-109 es complejo. Por un lado, es recordado como uno de los cazas más exitosos y producidos de la historia, con más de 30.000 unidades fabricadas en múltiples variantes. Fue el avión con el que volaron los ases más destacados de todos los tiempos y una máquina que puso a prueba a cada adversario que enfrentó. Por otro lado, es inseparable del sacrificio humano que implicó. Decenas de miles de pilotos jóvenes que se enfrentaron a misiones casi imposibles y que, en su mayoría, nunca regresaron. Para quienes sobrevivieron, el recuerdo del Bf-109 está marcado por emociones encontradas. Algunos lo ven como una obra maestra de la ingeniería que les dio la oportunidad de luchar y sobrevivir contra probabilidades extremas. Otros lo recuerdan como una cabina estrecha y peligrosa que, en los últimos años de la guerra, era poco más que un ataúd volador. Hoy, varios Bf-109 sobreviven en museos y colecciones privadas, restaurados y en condiciones de vuelo. Verlos en el aire es presenciar un pedazo vivo de historia, una máquina que definió una era y que llevó a sus pilotos a los límites de la resistencia humana. Pero detrás de cada fuselaje pulido y cada motor restaurado hay historias de valentía, miedo, tragedia y, en muchos casos, de muerte. Esa es la verdadera historia de la vida y muerte de los pilotos del Bf-109, hombres jóvenes que volaban una de las máquinas más temidas de su tiempo, conscientes de que cada misión podía ser la última, y que aún así despegaron una y otra vez, enfrentando no solo al enemigo, sino también a las condiciones más adversas que un ser humano podía soportar. Si te gustó este video, suscríbete para más relatos sobre las máquinas, las batallas y las personas que marcaron la historia militar.